bendiga cada uno de los hermanos que están aquí presentes, los que están a través de las redes sociales conectados. Así que sean todos muy bienvenidos. Le damos gracias al Señor una vez más porque nos permite continuar escudriñando su palabra. Esta vez empezamos en el capítulo 28 del libro de los Hechos y estamos viendo estos hombres de Dios que han sido transformados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo y que el Señor ha hecho grande obra en cada uno de ellos. Así que vamos a entrar en el capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a ver aquí en estos versos lo que en esta noche vamos a recibir de parte del Espíritu Santo. Hoy aprenderemos que las adversidades no pueden detener el plan de Dios para nosotros. Dios ha establecido, ¿verdad?, un orden, tiene sus planes hechos y nadie lo puede detener ni destruir. Y en este pasaje nos desafía a estar atentos a las necesidades de otros y a esforzarnos por vivir confiados en las promesas de Dios, aun cuando la vida trae dificultades. Y eso es lo que nosotros hoy vamos a ver, ¿verdad?, las dificultades que se nos presentan el día a día, pero Dios está al control de todas las cosas. Así que acompáñenme a leer versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 28 del libro de los Hechos. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales los trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto,
también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Bueno, pues empezamos con una pregunta para abrir este estudio. ¿Qué hubieras hecho tú al bajar del barco? Si hubiera sido tú ubiquémonos primero para ver el entorno. Un naufragio, van nadando en el mar, el agua fría. Primero nadar. Está lloviendo, hace mucho frío, y los nativos le reciben y hacen una hoguera allí para que ellos se calentaran. ¿Tú qué hubieras hecho? Pues lo primero es que hubiese caído de rodillas ahí en la arena a darle las gracias a Dios. Eso era pensando en aquel entonces, no ahora. Es que ahora ya fuera, saliera a predicar y toda la isla de Malta se habían convertido, viendo la oportunidad que Dios me había dado. En una ocasión escuché de una persona que vivió algo así, ¿no? De que estaba en la mar y pudo salvar la vida, y llegando a tierra dice que se puso de rodillas y empezó a darle besos a la piedra. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Dice, se hubiera puesto de rodillas a darle gracias a Dios y luego saldría a predicar. ¿Qué hubieras hecho tú? Yo habría hecho lo mismo, pero habría añadido a todos los que habían bajado del barco. ¿Veis cómo lo que yo os dije ha sucedido? Que iban a perder la nave, la carga, pero sus vidas no. ¿Qué hubieras hecho? A ver, ¿no hubieras hecho nada tú? Y la hoguera calentando. Y la hoguera calentando. Bien, perfecto. Eso fue lo que tú hicieron. Bien. Eso fue lo que tú hicieron, y se lo hubiera calentarse. ¿Cierto? ¿No hubiera hecho tú algo más? Pedir ayuda. ¿No? Pedir ayuda. Bueno, pues vemos en el versículo 1 que ellos dicen, supimos que la isla se llamaba Melita. Hoy se llama Malta. Ese nombre significa refugio. Los naturales eran las personas de la isla, no eran griegos ni judíos. Dice aquí naturales, ¿verdad? De allí de esa isla. Bueno, y vamos a ir viendo qué es lo que Pablo hace a llegar a esa isla. Dice, los naturales, los isleños, allí desde la isla, demostraron ser muy generosos y amables. Encendieron un gran fuego para calentar a la multitud sin miedo a que ellos eran la mayoría presos, otros eran soldados, y estaba el capitán del barco, y etcétera, etcétera. Habían muchas personas, 276 personas.
No tienen miedo a recibir a personas desconocidas. Y lo que me llama la atención aquí es que los marineros estaban impuestos a cruzar siempre, todos los años, estaban acostumbrados a navegar ese mar. No era la primera vez que ellos pasaban por ahí. A lo mejor para Pablo y para el jefe de centurión, a lo mejor sí, sería la primera vez. Pero lo que vemos es que esta gente que está acostumbrado a navegar este mar, desconocen la isla. ¿Y por qué motivo sería que ellos desconocían esa isla si todos los años ellos paraban en el puerto de esa isla? ¿Por qué usted cree? Porque están por Que otra desconocieron. parte, Exactamente. parte de los arrecifes. Estaban al otro lado de la isla. El puerto estaba, vamos a decir, al lado sur y ellos están en el norte, ¿no? Por decir, porque la Biblia no dice exactamente así, sino para que podamos entender, ellos están en el lado opuesto a donde estaba el muelle, donde ellos estaban acostumbrados a llegar. Pero una vez que llegaron allí, se dan cuenta o conocen que la isla es la isla que ellos estaban acostumbrados a parar todos los años, la isla de Malta. Entonces vemos que en el versículo 3 y el versículo 6, Pablo y la mordedura de la serpiente viene a consecuencia de que Pablo es un hombre que no está quieto, ¿cierto? Pablo no es un hombre de estarse ahí tranquilo. Vimos que los demás se fueron directo ¿a dónde? A la hoguera. Al fuego, porque estaba lloviendo, tenían frío, estaban mojados, empapados de agua, de atravesar, de haber pasado el mar nadando del barco a tierra, donde el barco naufragó, y encima la lluvia que está cayendo, y aparte de eso, el frío que estaba haciendo. Y cualquiera, habiendo calor, se va a donde está calor, ¿o no? Claro que sí. Todos se fueron ¿a dónde? Se fueron a la hoguera. Pero Pablo, ¿a dónde se fue? Es hiperactivo, se va a buscar leña. No se quedó ahí tranquilo. Bueno, un preso, pero un preso. Es verdad que en ese tiempo se le encadenaba a un soldado a su brazo, ¿cierto? Pero es posible que en ese momento estuvieran todos sueltos de los soldados porque tenían que cruzar nadando, ¿verdad? Para poder llegar a tierra seca. Con otra persona atada en el brazo no podían nadar. Y vemos que por esa razón los soldados querían matar a los presos para que no se escaparan porque tenían que soltárselo de la mano. Y es posible que ellos estén todos sueltos, no estén atados a sus soldados. Y lo que vemos es que Pablo, en vez de estar calentándose, o es posible que el fuego ya se estuviera acabando y había que echarle más leña al fuego. O quizá él habrá entendido que el fuego que había era muy poco para la cantidad de gente. Quizá era poco calor y había que echarle más leña. Lo cierto es que él no está quieto. Él tiene que irse a buscar, ¿qué? Leña para echarle al fuego para que haya más calor. Y vemos que por estar inquieto se le pega
la víbora. Eso digo yo. Ahora, ¿qué punto de vista tú le darías a esto que sucede aquí? La mordedura de la serpiente. ¿Se lo buscó Pablo por andar buscando leña? ¿O qué tú opinas? Me gustaría ver el punto de vista de ustedes. ¿Era por estar inquieto o había algo más? ¿Qué usted piensa? Era una desdicha, como le consideraron aquí los nativos de ahí, dijeron, este hombre está maldito, se salva del mal, mira como quiera aquí le atrapa la víbora. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaba Alberto, Heuri, Jacob? Yo pienso que todos estamos bajo el cuidado de Dios, ¿verdad? Y los pasos que damos con Pablo más que estaba acompañándolo en todo el viaje. Entonces, yo pienso como que fue el propio Dios el que produjo eso para que luego magnificarse delante de todos de que no le pasaba nada, de que ni se envenenó, ni se hinchó, ni se murió, ni nada, ¿no? Para que vieran que era un hombre pues, un poco fuera de lo corriente, porque cualquier hombre o lo habría mordido y habría muerto o cualquier cosa. ¿Heuri? Eso yo lo que veo es un paralelismo con relación a la historia, o sea, al relato de Lázaro, ¿sabes? Cuando van con Jesús después de 4 días. Si tú hubieras estado aquí, no hubiese muerto. Bueno, esto es para que se refleje la gloria de Dios, se manifiesta la gloria de Dios. Así mismo yo veo aquí. Ellos en un principio pensaron que era un homicida, como dice aquí, porque le picó la víbora y eso, al ver que no se hinchaba y demás, bueno, cambiaron de parecer. Pero esto era para, como decía el hermano, para que Dios se manifieste, para que ellos reconozcan, aparte de que los demás compañeros de Pablo, recuerden que cuando estaban en el capítulo anterior, no le quisieron hacer caso, producto, es bueno que seamos prudentes. Ya con esto que ellos están viendo aquí, están reafirmando más que Pablo es un hombre de Dios, que Pablo es un seguidor de Dios, que Pablo es usado por Dios. Y bueno, más adelante se habla de la sanidad y demás. Pero esto sucedió prácticamente, como decía el hermano, yo corroboro con él, para que se manifieste la gloria de Dios. A Jacob, luego David. Sí, quería añadir, estando de acuerdo con el hermano Alberto y el hermano, porque viendo ya lo sucedido, ya leyendo el verso y viendo después de la mordedura de la serpiente a Pablo, de cómo Dios obra. Entonces, el que Pablo fuera y cogiera el poco de leña, porque en una parte, en una versión de la Biblia dice una brazada de leña, puede ser que cogiera un buen paquete de leña con hoja y ahí la serpiente estaba. Y al echarle de fuego, la serpiente pues salta y ya muerde a Pablo. Esto no es una casualidad, esto es algo que Dios lo permite para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque es que ya venían, no creían en Pablo, y Pablo desde el principio diciéndole que no era bueno que zarparan hacia el otro puerto porque veía que iba a haber pérdida humana y después le dice del sueño, de que el ángel de Jehová pues apareció y que va a haber, no va a haber pérdida humana sino de la nave. Ellos tampoco hacían mucho caso a esto. Entonces ya Dios tiene que darle una señal o hacerle entender a ellos que Pablo es un hombre de Dios. Y esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. David. Yo respondiendo a lo que tú has dicho, si él se lo buscó, ¿no? Mi respuesta está parecida a lo que estaba diciendo Jacob. Que le muerde la serpiente porque va a coger leña. Si va a coger leña a otro, pues lo hubiese mordido a otro. Porque estaba haciendo algo, ¿no? Si está quieto allí, pues no. Eso es en el plano normal, o sea,
el espiritual pues también es la confirmación, para que no piensen tampoco que lo de salvarse del agua es una casualidad, sino una especie de confirmación de que a Pablo lo estaba protegiendo Dios. Pero yo creo que el hecho de ir a coger leña en una isla, pues hay serpientes. También bueno, aquí hay una similitud con lo de Éxodo, el Éxodo, la serpiente de bronce, que luego semejaba a Cristo, ¿no? Que cuando decían que si le picaba la serpiente que iba a mirar la serpiente ahí que estaba y se sanaba. Entonces, como Pablo miraba a Cristo, que era la serpiente de Éxodo, semejaba, era el reflejo de la cruz, ¿verdad? De Cristo. Pues por eso tampoco le sucedió nada. ¿Ahora? William McDonald en el comentario, en que parte dice que somos inmortales hasta que Dios diga. O sea, si Pablo no estaba para morir ese día, no sé qué libro dice, somos inmortales hasta que llegue el día de nuestra muerte. O sea, que puedan picar 1000 serpientes, puedan venir del infierno donde quieran. No era su día, porque Dios tenía un plan. Y dice el Salmo 138:8 que Él cumple su plan en nuestra vida. Y a veces pasa que estamos sirviendo al Señor y parece que todo nos va de mal en peor. Pero tenemos que tener esa confianza, Él se sacude, no pasa nada, porque Él se creía inmortal. Y tenemos mucho que aprender de Pablo. Una preguntita más para los que no han participado. A ver, ¿cómo reaccionarías tú después de 14 días de sufrir peligro de muerte en un barco y ahora sufre la mordedura de una víbora? ¿Cómo reaccionarías tú? La siguiente pregunta es, ¿qué nos enseña? Yo creo que reaccionaríamos quejándonos. Quejándote. Quejándonos. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces, Los que no han participado, ¿cómo reaccionaría? Te voy a leer lo que dice Blanca de Blanca, la pregunta anterior. Dice que para ella es un plan del enemigo porque siempre busca destruir. eso, destruir la voluntad de Dios. sí, mirándolo. ¿No? Y Dios pues no deja de ser. Es un plan del enemigo. Amén. Bueno, puede ser. Sí. Al final Dios es glorificado por los resultados. Vale, continuamos aquí. A ver, ¿iba a decir algo? No, eso que dice David, que dijo la hermana Blanca, digo que también puede ser. Yo como reaccionaría, como dijo Joana también, aparte de quejarme de la desbarato a la víbora, me muero yo, pero también se muere ella. Y que les tengo ganas, pastor. Sí. David me dice, eso no se puede hacer así. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo tú reaccionarías? 14 días de sufrimiento y ahora encima una mordedura de una serpiente venenosa. ¿No reaccionaría de ninguna manera? Sí, mirando desde el punto de vista no cristiano, ¿no? Hay que dar un enfoque de una manera de una respuesta no cristiana. Porque ya uno siendo cristiano, ya uno pues, piensa de una manera diferente, ¿no? Pero es que en ese momento podría decir qué mal estoy pagando yo, ¿no? Qué cosa he hecho yo en mi vida que estoy pagando con esto, ¿no? Sí, Jacob, yo no me acuerdo qué le pasa, ¿qué le pasa cuando José dice, es que todo esto contra mí? O sea, es una relación humana a veces, cuando vienen las circunstancias, podemos reaccionar de dos maneras. Y en la Biblia tenemos a Jacob, que reaccionó así, como cuestionando, como dicen los hermanos, y tenemos a Pablo, que se sacude. Y tenemos a Job, que reaccionó de otra manera. No siendo cristiano, esos días como diciendo, y para postre esto, ¿no? O la quinta de forma del pastel, pero que ya siendo cristiano, como Pablo pues, se sacudió y como diciendo, si después de 14 días no es, me ha dicho que tengo que ir a testificar a Roma, pues me pongo en sus manos y eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué nos enseñaría entonces? ¿Qué nos enseñaría? Bueno, a mí me enseña que Pablo era un hombre, madre mía, que quiero ser como él cuando sea mayor.
cuando sea mayor, pero puedes empezar Ahí a también le hacer como podíamos, ahora. ahí también le podíamos añadir un poco del Salmo 91, que aunque pidan que huyeras a cachorro, a dragón, no temerás porque yo estoy contigo, ¿no? Cuando dice el Salmo 91, yo creo que ahí también se aplicaría eso, que esa valentía, ¿no? Fíjate, Pablo es un prisionero, ¿cierto? Normalmente ya el fuego ya está preparado, ¿cierto? Y ellos se están calentando. Bueno, se hubiera podido conformar con lo que había ahí, ¿cierto? ¿No? También, habiendo tantas personas de los nativos, o los soldados y otros presos que estaban ahí con él, cualquier de ellos podía ir a recoger, ¿verdad que sí? Bueno, imagínate a Pablo que tiene que ir para ser juzgado y ahora se ve impedido por una mordedura de una serpiente, empezar con la serpiente ahí colgando por vuestra culpa, porque ustedes son perezosos por no haber ido ustedes a recoger la leña, ¿no? Digo yo, pero lo que aprendemos de Pablo es que él no se queja, él no le echa la culpa a nadie, ¿verdad que no? Nada, él se queda tranquilo. En el versículo 4 vemos que los nativos están allí diciendo: este hombre es homicida, que escapa del mal, pero ahora lo vas a pagar. La justicia está contra él, ¿cierto? Porque para ellos era justo que no se ahoga en el mar, pero ahora sí, la justicia divina sí que le va a cobrar lo que él ha hecho. Esa es una palabra moderna que se está usando circularmente, eso es el karma. A ver, Eury. Esto es igual a cuando hasta dentro de la misma comunidad cristiana, parece cuando vemos a un hermano dentro de la misma iglesia que está pasando dificultades, eso está en pecado, eso está en pecado. Ahí es uno anda bien. Porque a veces nos dejamos llevar por el otro hermano que si está en prosperidad, cuando habla de prosperidad, entendiéndose con los si el hermano está en bendición, tú no sabes cuál de los dos es que está en pecado, o quizás ninguno de los dos. Por eso es que hay que tener a veces cuidado con estar señalando, porque mira a ellos, como cambiaron de parecer de un momento a otro. Cuando vieron que no reaccionaba. Claro. Precisamente hoy estaba escuchando a Ezequiel Molina un mensaje que decía, y él decía, ay, yo quiero ser, decía, estaba haciendo el testimonio de un predicador, ay, yo quiero ser como ese predicador. Y un día se decía el predicador, tú quieres ser como yo, mira lo que yo estoy pasando, esto. Ay, no, déjame, yo quiero estar así. Lo que pasa es que estaba sufriendo porque el hombre con 40 años se había casado, y siempre lo habían cuestionando. Y lo que pasa es que yo estoy sufriendo callado. Yo a quien tengo que orarle es al que tú también tienes que orarle, que es al de arriba. Yo no tengo por qué estar divulgando. Yo digo que oren por mí porque tengo problemas, pero no tengo que realmente especificar qué tipo de problema que tengo. Tampoco tengo que ir a la iglesia y llorar, ¿no? Yo voy a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Y el hombre estaba pasando por una tribulación fuerte, pero ¿cómo decir? Y eso pasa a veces, que nosotros somos muy ligeros. Sí, así es. Pero vemos lo que es un verdadero siervo de Dios, un hombre que está entregado totalmente en la mano del Señor, a la soberanía de Dios, y le cree a las promesas de Dios. Dios le ha dicho: tú vas ante el César. O sea, la gente aquí le está juzgando porque una víbora
le ha mordido y él está tranquilo, él no está protestando ni está diciéndoles a ellos, ¿y tú qué sabes de mí? ¿Y tú por qué me juzgas? Yo no he hecho nada. Él no dice nada, él se queda tranquilito allí y sigue nuevamente como si hubiera sido una rama que se lo hubiera enganchado allí, una espina, y se la quita y la echa a fuego y él sigue tranquilo, relajadamente. Confía en que Dios le ha dicho, tú vas a ir ante el César. Él sabía que esa mordedura de la víbora no le iba a impedir a él la promesa que Dios le había dado. Él está tranquilo, él está relajado, mientras que los demás están preocupados, interesados en ver lo que le va a suceder. Bueno, este se va a inflar como un globo. Bueno, este en cualquier momento va a caer muerto. Y ni se hinchó, Y ni murió. Pasa mucho rato y ellos están esperando la reacción que le va a hacerle veneno de la serpiente a Pablo. Y Pablo allí muy tranquilo, muy relajado, igual que los otros que están allí calentándose. Para Pablo no ha pasado absolutamente nada. Mientras que los demás están, ¿cómo? Incómodos, están preocupados por lo que le va a pasar. Ahora no va bien preocupados, sino a la expectativa. Todos los ojos de todo lo nativo y de los soldados y de los otros presos, todos los ojos están encima de un hombre, esperando que este hombre muera. Claro. Que cayera. Fíjate. Lo que somos nosotros por naturaleza, lo que es el ser humano. Mientras que confía en Dios, está tranquilo, está en calma. El mundo está como alborotado, ¿cierto? Está esperando a ver lo que va a suceder. Quieren investigar, quieren preguntar, quieren ver. Sin embargo, el que confía en Dios está ahí. Ahora entendemos que la palabra de Dios al pueblo de Israel siempre Jehová les decía, está quieto y confía que yo soy Dios, ¿verdad? Y luego Pablo utiliza esta frase, está firme. Está firme y constante. Esa es la frase de Pablo, ¿verdad? Pero es por experiencia. Es por experiencia. Esto no es porque él lo copió de los antiguos, en el Antiguo Testamento, sino por experiencia, porque él lo había vivido. Y cuando tú tienes experiencia, porque ya tú has pasado por un proceso, tú puedes decirle a las otras personas, tranquilo, que no te va a pasar nada. Confía en Dios, está quieto, mantente firme. En el versículo 4 vemos la creencia de estas personas, creencias erróneas, ¿verdad? Los nativos de allí creían en la diosa de la justicia, Dike, hija del dios Zeus, la diosa de la justicia. Bueno, este hombre se ha salvado del mar, pero aún la justicia le persigue. Míralo ahora, ya lo vas a pagar. Le mordió una serpiente, ahora sí que nadie lo va a librar. Y para ellos estaba haciendo justicia, y para ellos este hombre era perverso, era malvado. Sin embargo, en el corazón de Pablo está, yo soy un siervo de Dios. Yo soy hijo de Dios Altísimo. Yo tengo la protección del Espíritu Santo. Yo tengo la promesa de Dios. Y el hombre está tranquilo. Está tranquilo. La mala teología en el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6 y vamos a ver lo que dice aquí. Dice, la gente, tengo la Nueva Traducción Viviente,
dice, la gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un Dios. Fíjate la teología errónea. En vez de decir, este hombre sirve al Dios verdadero, este hombre tiene la protección del Dios verdadero, fíjate a dónde lo llevan. ¿Él es quién? Un Dios. Fíjate el pensamiento humano entonces a dónde va, ¿no? Un cambio radical. Bueno, este hombre es pecador porque la justicia le está haciendo que pague. Ahora ya no es pecador. Ahora ya no es un homicida. Ahora es un ¿qué? Al extremo. Al extremo le llevan. Este hombre es un Dios. Fíjate a dónde va el pensamiento humano. A ver que Pablo estaba bien. Piensa que él es un Dios. Y esta confusión pasó en el capítulo 14, ¿lo recuerdan? Versículo 11 y versículo 13. En el templo del Dios Zeus, creo. ¿No? Sí, estaba allí. Y allí Pablo hace ¿qué? Hace un milagro, ¿cierto? Y esta gente le traen hasta un becerro para sacrificarlo, le traen guirnaldas, flores. Y Pablo, cuando ve que ellos están adorándole, le dice, esperen, no lo hagan, él le detiene. Le adoran como un Dios aquí también, junto con Bernabé. Aquí Lucas nos dice que como Pablo le saca del error, pero seguro, él lo hizo, con seguridad, tranquilo, yo no soy ningún Dios. Versículo 6, esperaban que se hinchase o que cayera muerto. Aquí pasa algo milagroso a los ojos de los nativos de allí, de aquella isla. Y se cumple lo que Jesús había dicho en Lucas capítulo 10, versículo 19. Le he dado autoridad para pisotear serpientes y vencer todo, ¿verdad? El poder del enemigo. Nada le podrá hacer daño. Nada. ¿Tú lo sabías? Que nada te puede hacer daño si Dios no le permite al enemigo hacerte daño. ¿Verdad que no? Nada te podrá hacer daño. O sea, esto no es cuestión de que yo lo crea o no lo crea. Esto es cuestión de estar firme, de estar seguro, de haber creído en ese Dios verdadero. Esto es cuestión de permanecer constante en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Él ha dado promesas para cada uno de nosotros. Y esa promesa nadie la puede invalidar. Cuidado, porque muchas veces nosotros abusamos de el texto bíblico y lo llevamos al extremo. Hace tiempo atrás que lo dije, ahora lo vuelvo otra vez a repetir,
en la noticia, no sé si ustedes vieron, un pastor en Estados Unidos que predicaba este texto bíblico y quiso hacer una demostración. Y llevó serpiente a la iglesia. Y la sacó de la jaula y se fue a pisarla y la serpiente se le pegó aquí en el tobillo. Y el hombre en un par de minutos, ¡pum!, cayó muerto. Fíjate, un pastor estaba haciendo una demostración de que Dios nos dio poder, autoridad. Bueno, a Pablo le mordió una serpiente, no le pasó nada, y él, una demostración allí, toda la iglesia ahí mirando, de que sí, que aunque pisara serpiente, no provoque. ¿Dónde te ocurre traer serpientes? No provoque. No podemos poner a Dios, no se puede tentar, ¿verdad que no? No, hermanos. Óigame, Pablo no se lo buscó. Pablo estaba buscando leña, inocentemente cogió, dice, una brasa de leña y la echó en el fuego. Puede ser que la habrá llevado ahí entre las ramas, como dice Jacob. Puede ser que el bichito estuviera dentro de un tronco de eso que estaba hueco. Dice que saltó del calor y se le pegó en la mano. Pero Pablo no le dijo a ellos, yo le voy a demostrarle a ustedes ahora quién yo soy. Y se fue a buscar una serpiente para echarla ahí para que le picara. Pablo no lo estaba provocando, hermano. ¿Entiende cómo llevamos al extremo la interpretación de la Biblia? Hay que recordar las tentaciones de Cristo con el diablo, pues el pastor la Biblia, Jesús dice, y si comiere cosa mortífera, no le hará daño, pero no provoque tú coger un veneno y bebértelo, porque no te va a hacer, porque tú estás consciente que tú estás bebiendo un veneno. Otra cosa es que yo no sepa que eso es un veneno, que inconscientemente yo coja una fruta o algo, una hoja de un árbol que sea venenoso, o un bicho. Hay unos gusanitos que aún los pinchitos son letales, o una rana que yo no sepa. La profesionaria es. ¿No? Y que no me pase nada. Pero ahora si yo sabiéndolo yo lo provoco, porque la Biblia dice que no me va a pasar nada, pero es que ya yo sé que eso es dañino, ¿verdad que sí? Entonces ve como la mala teología lleva al extremo la interpretación bíblica. Entonces mucho cuidado, hermanos, con nosotros provocar la ira de Dios. La protección de Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que ser como niños. ¿Cómo son los niños? Sin maldad, inocentes, ¿cierto? Pues así es que nosotros debemos de actuar. Pablo inocentemente coge las ramas sin saber que la serpiente está ahí. A ver, Jacob iba a decir algo ahí. Iba a decir esa misma historia, que creo que fue 2016 que pasó, que era eso lo que iba a hacer, el sacar un verso de contexto y hacer de ello un pretexto para un fanatismo, porque no era más que hacer un poco de payasada allí, que no iba a ningún lado, no iba a sanar el corazón a ninguna persona. Dios está al control, no de una parte de tu vida, no de una cosa sí y de otra no. Dios está al control de todas las cosas, de todos los movimientos, de las pequeñas cosas que nos puedan pasar a nosotros. Fíjate, en el versículo 5 dice que Pablo se sacude la víbora. La sacude. La víbora está ahí.
la sacude en el fuego. Luego vemos que Dios está al control, cumplirá. Dios está cumpliendo su plan en Pablo a pesar de lo que venga. No importa lo que esté sucediendo, Dios va a cumplir su plan. ¿Cierto? Puede ser que el mismo Espíritu Santo haya inquietado a Pablo a ir a coger leña para Dios llevar a cabo el plan ahí en esa isla, para que los nativos de allí creyeran con firmeza en que Pablo servía a un Dios verdadero, porque cuando llega un siervo de Dios a un lugar, Dios va a hacer todo lo posible para que la gente sepa que tú eres un siervo de Dios. Escucha, cuando tú no hablas, ellos te preguntan. ¿O no es así? Claro que es así. Cuando tú no hablas, ellos te preguntan porque te ven que tú eres diferente. O eres un bicho raro o eres cristiano. Sí, porque te lo van a preguntar. Oye, que tú eres diferente. ¿Tú qué eres? ¿Religiosa? Te lo van a preguntar porque tú no has dicho que tú eres cristiano. Entonces, de una manera u otra, Dios le abre los ojos a los carnales para que vean que tú eres espiritual. Y eso es así, Dios cumple el plan. A partir del versículo 7 hasta el versículo 10, vemos que Dios obra a través de Pablo. Ahora empieza el plan de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios de que le picara la víbora a Pablo? Pues que toda esa gente que estén allí tenga convicción de que Pablo es un siervo de Dios. Bueno, ya los que venían en el barco ya confiaban en que Pablo, aunque no tuvieran la confianza plena, pero ya habían escuchado a Pablo hablar de ese Dios a que él servía y vieron que se cumplió las cosas tal y como Pablo le dijo que Dios le había dicho a través del Espíritu Santo, a través de un ángel. Bueno, ya tiene un grupo ya ganado, ya que conocen que él sirve a un Dios. Pero ahora los nativos tienen que saber eso, pero ahora Dios va más allá. Otro paso más adelante. En estos versículos había propiedades del jefe de la isla. Su nombre era Publio, como hemos leído antes, quien con amabilidad les hospedó durante 3 días. Esto no quiere decir que ellos duraron 3 días en la isla. Este hombre le acogió y le hospedó durante 3 días. Luego, hemos visto a Dios trabajando en la protección de Pablo. Ahora lo veremos en la curación milagrosa del padre de Publio a través de Pablo. Y en otros también que vinieron y fueron sanados. Bueno, el texto dice que cuando llegaron a la casa de este funcionario, él tiene su padre. Pablo entra, no quiero volver a leerlo para aprovechar el tiempo. Pablo entra, ora por el padre de este hombre, le pone la mano y este hombre es sanado. Al ver esto, la voz se expande. Pero que también recuerden que va a andar un médico con Pablo. Entonces, tienen un médico y tienen a un hombre que Dios lo usa milagrosamente para sanar a los enfermos. Y qué oportunidad más grande que esta, que para predicar el Evangelio. ¿Ves cómo Dios obra? Todos los enfermos vienen allí, a ese lugar, para ser sanados.
Y Pablo, me imagino que está ahí trabajando todo el día, orando por estas personas y hablando de la grandeza del Señor, evangelizando a esta gente. Al final de los 3 días, no se nos dice dónde ellos vivieron, tardaron allí 3 meses. Los 276 pudieron haberse dividido entre los habitantes de la isla hasta que pudieran dirigirse hacia Roma, lo cual sabemos por el versículo 11 que fue 3 meses después cuando terminó el invierno y reabrieron las rutas de embarcación. Nos vamos al versículo 11 y vamos a leerlo para que veamos. Dice: 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. ¿Otros dioses? Dioses gemelos. Bueno, entonces vemos aquí que ellos pasan el invierno, ¿verdad? Allí en esa isla. Pero no nos vamos a centrar en el tiempo que ellos duran allí, sino vamos a centrarnos en la obra de Dios, en lo que Dios hace a través de Pablo y estos hombres que andan con Pablo. Dice: pero a pesar de la bondad de los isleños y la prosperidad de las curaciones, no hay registro de ninguna conversión al Señor Jesús. Qué cosa más rara. Leemos el capítulo entero y no vemos que dice que ese funcionario que era el principal allí en la isla se arrepintió, como hemos visto en otras ocasiones, que muchos se arrepentían. No vemos que los que fueron sanados tampoco, no hay nada. ¿Lo han leído el capítulo? No hay nada que diga de que se arrepintieron, oiga, o se arrepintieron todos en la isla, o ninguno creyó. Lucas aquí no narra absolutamente nada acerca de qué pasó aquí con los milagros de Pablo. Es muy oscuro el texto bíblico aquí de Lucas, porque Lucas se centra solamente en lo que estaba aconteciendo en ese momento, lo que aconteció. Recuerden que Lucas está escribiéndole las obras maravillosas de Dios a través de los apóstoles. ¿A quién él escribe? A Teófilo. Y él da una pincelada de las cosas más relevantes que él entendió para que Teófilo pudiera entender cómo sucedieron las cosas. Bueno, entonces podremos deducir que muchos en la isla de Malta habrían encontrado asombroso al Dios de Pablo, que cuida de los suyos y que sana. En esa época las personas creían en dioses a quienes no le importaba la persona. Eso lo vemos en los dioses de la mitología griega. Algunos comentaristas afirman que hubo efectos permanentes del Evangelio en Malta, que Publio era ese hombre que era el principal en esa isla, llegó a ser obispo de Malta y después de Atenas. Ellos creen que los comienzos de la iglesia cristiana en Malta surgió de lo que Dios hizo por medio
de Pablo. Fíjate, no dice absolutamente nada el capítulo, pero mira donde la historia, los estudiosos han visto que este hombre que Pablo le sana a su padre, fíjate hasta dónde llegó, no solo de esa isla, sino que pasa a una gran ciudad a ser obispo. Qué cosa tan grandiosa Dios hace, ¿verdad? A través de los siervos de Dios. Una preguntita, ¿qué aprendemos? Primero, de Dios. Segundo, de Pablo. Tercero, de los isleños. Y cuarto, ¿cómo puedo aplicarlo en mi vida? Y yo le dejo ahí lo que tú quieras, lo que tú aprendes de Dios primero. ¿Qué aprendes de Dios? Sus planes son irrevocables. Sus planes son irrevocables. ¿Qué más aprendemos de Dios? Venga, que no me diga que te va de aquí. Tiene el control de todo. Que Dios tiene el control de todo. ¿Qué más aprendemos de Dios? No me diga que no has aprendido nada hoy de Dios. Tiene lugares de refugio. Tiene lugar de refugio. Amén. ¿Qué más aprendemos de Dios? ¿Nada más? Si se la sabe toda y una más, como dice. ¿Se sabe todo? Muy bien, se sabe todo. ¿Qué aprendemos, hermano? Es fiel y es cuando hace la promesa, Él va adelante, nosotros también entre los obstáculos, dependentes de levante quien levante, pero... Amén. Él va adelante, preparando. Sí, tenemos un Dios que cumple su promesa, porque Él le prometió a Pablo que le llevaría a Roma y Pablo llegó a Roma. Pero también vemos aquí también de que Dios permite las cosas y que a veces pensamos que es para mal. Y es para bien, porque a veces como no conocemos el futuro, nos precipitamos a pensar que siempre es como para mal. Así es. ¿Y de Pablo qué aprendemos? De Pablo, por ejemplo, en el versículo 5, algo que no hemos dicho, pues su serenidad y amor al prójimo, porque dice que no se puso nervioso, una serpiente, vamos a ver, y tirarla a cualquier lado, ¿no? Más que se sacudió tranquilamente y la echó al fuego para que no picara a nadie. Porque fíjate si se vuelve a hacer la gente, y ya suelta. Toda la gente corriendo, habrá hecho un círculo ahí. El sereno se sacudió hacia el fuego y ahí no vas a picar a nadie. Era un hombre Pues yo seguro. de Pablo puedo aprender el enfoque que él tiene. O sea, que nada lo descentra de Cristo, ¿no? De Dios. Que eso yo creo que es lo que a nosotros nos cuesta. Porque todo lo que acontece en nosotros es porque nos desenfocamos. Entonces Pablo sí que estaba enfocado en la promesa, en quien era Dios. Que muchas veces a nosotros se nos olvida que el Señor es todopoderoso, que Él tiene el control absoluto de todo, que en sus manos está nuestro tiempo, el futuro y todo. O sea, que a Dios no se le pasa nada por alto. Entonces Pablo tiene no anda como los caballos ahí, con sus orejeras y Cristo. Y a eso es que nosotros hemos sido llamados, ¿no? A ser como Cristo, y eso es lo que yo veo en Pablo, que vive a Cristo 100%, y a nosotros eso nos cuesta. Pablo nos vivifica Filipenses, la paz que sobrepasa el entendimiento de nosotros en este instante, de entender que un hombre lleva 14 días sufriendo, de que vive una serpiente y que puede exteriorizar sus sentimientos, pero él llega a esa altura que queremos nosotros llegar, al poder entender que es normal lo que pasa cuando estamos en servicio. Él podía estar sentado, pero él seguía en servicio. Vamos a mirar cómo vamos a ayudar. Voy a coger las ramas, voy a tirarlas. Y el enemigo, siendo las personas que servimos, está ahí. Está latente, picándonos. Y entonces, ¿cómo reaccionamos frente a las picadas que nos genera el enemigo? Por ataques, inclusive de las personas más cercanas que están ahí, que consideramos amor y no sabemos, porque el enemigo utiliza personas y situaciones que dudamos. ¿Y qué hace Pablo? Trasciende el entendimiento de la paz
con una identidad ratificada en el objetivo y en las promesas de Dios. Dios me dijo que voy a llegar, yo voy a ir, ¿cómo? Eso no es mi problema, el camino está trazado, yo voy a llegar. Había una serpiente y me dijo, sí, pero es que yo voy a llegar. Ni siquiera se fijó en el problema, en la situación, en la serpiente, en el diablo, en la tentación, en cualquier situación que podemos ya denominarlo serpiente, porque la serpiente es simbolizada como pecado, tentación, ataque. No importó eso porque mi objetivo y mi paz estaba y yo ya lo tenía claro. O sea, este ya no es mi problema, me pueden mandar ahorita el elefante y me pisa o lo que sea y no va a pasar nada porque el propósito está. Cuando el enfoque está en el propósito, ya no va a pasar. Así es. No hay diablo que lo coma. El enfoque de las dos hermanas, él tampoco escuchaba lo que decía la gente alrededor. Ellos lo miraban y lo esperaban y seguro lo decían en voz alta. Y nosotros, como decía Henry, muchas veces nos pasan cosas y la gente empieza a sacar conclusiones y teologías falsas. Cuando estamos centrados en Cristo, sabemos que si sufrimos, sufrimos por Él. Y Él es el que todo escribe. Para mí vivir es Cristo, me dice yo. Pero vemos que es el hombre de Dios. Y nosotros también, aunque nos cuesta mucho. Así es. Y Pablo también es uno de los que dice, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Así es. Está Jacob, luego David. Yo que decía la hermana de la serpiente, o sea, y me enfoco en que a Pablo fue una serpiente, pero que hoy no es una serpiente, puede ser un problema. Sí, eso, la economía, la familia, un hijo que avergüenza un poco a los padres, pues es problemático, sin número de cosas, que puede ser hasta una enfermedad. Que no es solamente, bueno, mi Pablo fue una serpiente, pero es en nosotros que será. Amén. Así es. David. Creo que Pablo es sincero cuando dice, cuando dijo que le visitó el ángel del Dios del que él era, él servía. Sí. Digo que ahí, o sea, lo dice y lo es, no como igual muchos de nosotros, incluido yo, decimos que somos cristianos, pero igual nos encontramos con esto y ya estamos temblando, estamos diciendo lo que alguien, no me acuerdo quién ha dicho, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo yo? ¿No? O sea, y decimos que somos cristianos, pero esa expresión no sale mucho. Y él no. Así es. Pablo dice, yo prosigo hacia la meta. O sea que Pablo tenía una meta, ¿cierto? ¿Y tú tienes una meta? ¿Tienes una meta material o una meta espiritual? Porque la meta de Pablo no estaba aquí en la tierra, de lograr cosas. La meta de Pablo estaba ¿dónde? Arriba. Enfocada arriba, al cielo. Él dijo, yo prosigo a la meta. Y él no le paraba a nada que le quisiera poner traba. Él seguía adelante. De los isleños, ¿qué aprendiste? De los nativos. Que estamos esperando ahí para que el otro se caiga, para señalar, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Podemos aprender de los de la isla. Señalar, cuestionar. Alberto, ¿qué decía? Que van de un extremo a otro, que primero como que lo acusan de él y luego lo ponen en una plataforma. La inestabilidad del ser humano también. ¿Y Jacob? Que si miramos el lado bueno, dice que ellos recibieron a Pablo y a todos los que llegaron aquí, a los 176 que llegaron, los recibieron con mucha amabilidad, dice la Biblia. Pero luego después la parte mala es que cuando le pican la víbora a Pablo, ellos pues, empezaron a juzgar y no, pero es típico de la sociedad hoy en día. Así es. Es típico de la sociedad. Pero que ya después vieron a Pablo que comenzó a sanar y entonces ya lo miraron de una manera diferente. Que eso es lo que hoy en día es. Amén. Gracias. David iba a decir. Yo lo que aprendo de los isleños es que eran personas. Eran personas. Animales.
que ha dicho y porque por algo que no sé cuándo lo dije, pero lo dije hace poco, que las personas tendemos a idolatrar a todos, ¿no? Cuando vemos que es lo que hacen. O sea, a Pablo le pasa esto y ya, uy, Dios, coño, son humanos. No eran... Así. Bueno, eran personas, porque en esta versión pone bárbaros, eran los bárbaros, eran personas. Sí. Bueno, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Cómo lo aplicaría? Yo puedo decir que con fe, hoy la experiencia la he tenido yo hoy. Las parras de casa, ¿no? Hoy las he podado porque se caían las hojas y llevaban a los vecinos y ya se me estaban quejando. Bueno, hay uno que se queja. Entonces estaban llenas de avispas porque estaban ya los últimos racimos pudriéndose y me he subido a una escalera pues a la altura de la tele o más, por ahí, y toda revoloteándome por la cabeza. Claro, tenía el riesgo de que me habría mordido una y el picazo me caigo de la escalera y me parto la crisma, pero oía una voz que me decía: concéntrate que luego tienes que coger a Grace, la guardería, no sé qué. Pues he podado todo, pero no sé cuántas había, cientos y cientos. Pero como van borrachas por el mosto, pues no me ha picado ninguna. Una le he sentido por el cuello y he hecho así y no me ha picado ni nada. Y venía la gente, los vecinos, pero cuidado que igual te pica. Que y digo, no, a mí no me pica nadie. No pica nadie. Yo lo aplicaría que ese verso dice: aunque pases por el agua, no te anegarás, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Porque tú sabes en quién has creído, pero te está picando la serpiente. Entonces, te está picando la serpiente, la cuenta está en rojo, todo sale mal, tus sueños no se cumplen. Pero yo sé en quién he creído. Por eso Pablo lo dice luego: yo sé a quién he creído. Tenemos que mañana, cuando nos venga el problema, poder ser capaces de decir: yo sé en quién he creído. Amén. Bueno, podríamos pasarnos todavía hora y media más hablando ya llevamos una hora hablando de las maravillas del Señor, de lo que Dios hace, pero tenemos que dejar para el próximo miércoles, ¿verdad? Entonces concluimos viendo que Dios, después de la tormenta, Él provee un lugar de refugio para ellos y para nosotros, para nuestra alma, ¿verdad? Ese lugar de refugio. Es soberano sobre las circunstancias, ¿cierto? De Pablo, hemos visto que Pablo fue herido por la serpiente y tuvo que tomar una decisión: resentirse contra Dios o seguir confiando en Dios, ¿verdad? Tenía esas dos opciones, quejarse, pero él tomó la segunda opción. ¿Cuál sería? Seguir confiando en Dios. Él es capaz de sacudir la vibra porque está convencido de la fidelidad de Dios. Estaba dispuesto a servir, y lo vemos, que recoge leña para echar al fuego. De los isleños vemos que son bondadosos aún sabiendo que muchas de las personas eran presos, pero les ayudan. Hacen sus posiciones, asumieron que Pablo así había cometido un crimen grave, piensan que es un Dios y son agradecidos, ¿verdad? Vemos los pasos que ellos van dando después de ver cómo lo que Pablo hacía. En la aplicación, no olvidar que somos siervos como Pablo, seguir confiando en Dios, no importando las circunstancias, mostrar a otros que nuestro Dios es real. Y un reto aquí para cada uno de nosotros, un estilo de vida de servicio que nosotros debemos de hacer, hermano, como cristianos. Un estilo de vida de servicio para servir a nuestro Dios, servir a la persona. Estemos donde estemos, saliendo de una gran dificultad personal como Pablo, en la iglesia, en casa o en el trabajo, tomemos la forma de siervos que somos de Dios. Sin importar dónde nos tiene Dios
obrando, líder, pastor, padre, principiante en mi relación con Dios, etcétera, etcétera. Tomemos la forma de siervos sin orgullecernos, ¿verdad? Nuestra actitud ha de ser siempre la de un siervo como Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7, que no escatimos ser igual de Dios, sino que Él se despojó de sí mismo, ¿verdad? Se hizo siervo para hacer la voluntad de nuestro Dios. Pues que Dios te bendiga, que Dios te guarde.